El 1 de agosto pasado cumplimos 14 años de emisión ininterrumpida. Causa Justa, el programa que nació para ofrecer un ámbito de debate, de cuestiones jurídicas, también de discusión sobre cuestiones que tienen que ver con el ámbito legislativo. También se ha convertido en un espacio en donde la gente pudo, podrá y seguirá, si Dios quiere, obviamente, venir aquí a plantear su testimonio en Causa Justa en estos 14 años de trabajo, con el agradecimiento a todos los compañeros que han pasado por el equipo técnico, que han pasado por camarógrafos, por producción, por control central, por control de aire, por sonido, todos los compañeros que estuvieron hace 14 años atrás en el primer programa y los que siguen y que están ahora con nosotros también compartiendo esta fecha tan importante. 14 años que nos llaman a la reflexión, 14 años que nos plantean la necesidad de seguir bregando, de seguir trabajando, de seguir exigiendo algo que es nada más y nada menos que justicia para todos, sin diferencia de ningún tipo. 14 años que también nos plantean y nos piden reflexionar sobre el papel que hoy día tiene la justicia en el proceso democrático de nuestro país. 14 años que también nos dicen, por un lado, se ha hecho un trabajo, pero por el otro lado, aún falta muchísimo más para llegar en el Paraguay a un ideal de justicia en cuanto a lo que establece la Constitución Nacional, que todos somos iguales ante la ley. Pero como dice el viejo refrán, y penosamente en este tema del dicho al hecho, hay un largo trecho. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Como recordábamos en el inicio del programa, la primera emisión de Causa Justa fue un día domingo 1 de agosto del año 2008 a las 20 horas, siempre obviamente por las pantallas de Unicanal. Un programa en donde de manera exclusiva tocábamos lo que en ese momento también, en esa fecha, se recordaba como el 4º aniversario de la mayor tragedia que ha sufrido el Paraguay en tiempo de paz, el siniestro, el incendio, la tragedia, la locura del licuado Bolaños. Y para abordar lo que significó el licuado Bolaños, siempre hemos recurrido a lo largo de estos años a diversos testimonios que tienen que ver con víctimas sobrevivientes, que tienen que ver con abogados, que tienen que ver con personas que participaron en el rescate. Y también justamente en esto último, hablar un poquito con aquellas personas que tuvieron que, más que el deber de auxiliar a los que estaban siendo rescatados o rescatar o ver la situación, entrar en el punto de vista ya investigativo, a pesar de que aún se podía ver en algunos lugares del siniestrado supermercado Licuado Bolaños lenguas de fuego. Y fueron muchas personas, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, que ingresaron así para comenzar a hacer las primeras partes de la investigación, incluso hora después de haberse desatado ese infierno y con las llamas aún en algunos lados incluso incontrolables. Y una de esas personas es el doctor Alfredo Zárate. Tal vez yo lo considero personalmente uno de los mejores forenses, técnicos forenses o abogados especialistas en la materia investigativa y técnica realmente en el país, y él está ahí con nosotros porque a él le cupo no el honor, sino la difícil tarea de ingresar esa tarde del 1 de agosto del 2004 al todavía humeante supermercado de Licuado Bolaños. Doctor Alfredo Zárate, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación, Héctor, y un saludo a la audiencia. Bueno, la verdad que sí, fue una cuestión que se dio en ese momento. Como era habitual, nosotros acudíamos a la casa de los abuelos de mis hijos para pasar el día. Y en ese momento surge la información de que se estaba iniciando un incendio en el Licuado Bolaños. Eso fue alrededor de las 10, no recuerdo exactamente la hora, lo que sí recuerdo es la hora que yo llegué.
que era aproximadamente las 11:40, 45. En ese momento recibo la llamada del entonces fiscal general Óscar Germán Latorre, dándome la instrucción para que acuda al lugar y trate de ver la forma de obtener el servidor del circuito cerrado. Es más, casualmente hubo una imagen que fue captada en ese momento por un medio periodístico. Cuando yo estaba llegando, me tomaba de espalda. Bueno, lo que sí, al llegar ahí... ¿Qué trabajo desempeñaba ya hace 14, 18 años atrás en la Fiscalía? Cuando eso era, se estaba formando lo que era la unidad especializada antisecuestro, del cual yo formé parte a sus inicios y era coordinador de la Jefatura de Investigación Criminal en ese momento. En ese momento. Y a raíz de lo que se estaba diciendo por todos los medios que estaba ocurriendo ahí, fue que yo me trasladé hasta ese lugar. En ese momento recibo, como dije, la llamada del doctor Latorre, llego al lugar, él me ordena que coordine con el fiscal Edgar Sánchez, quien estaba de turno en ese momento, para ingresar ahí y hablar con el encargado del grupo de bomberos. En ese momento era el capitán Valdés, quien ya estaba al tanto de esa instrucción al momento que yo me acerqué a hablar con él, y me facilita un equipo del que utilizan los bomberos, que era un traje, que era con un pantalón con botas incorporadas, y tenía unos tirantes, después un camperón que tenía doble cierre, y un casco y un balón de oxígeno, creo que aire comprimido es. Y se procedió a romper la pared de vidrio que queda al costado sobre la avenida Artigas, que te permite, digamos, que te daba el acceso a una rampa que lleva al estacionamiento. Para ubicarnos en el contexto, tenía 2 entradas para vehículos, de los cuales uno te permitía ingresar al supermercado a través de la rampa, y una sola entrada sobre Artigas. Esa era eso es el acceso al público que tenía el supermercado. Y por ambos estacionamientos era imposible acceder debido a la cantidad de humo y flama que aún estaba. Se rompió esa pared con ayuda de policías y bomberos con unos picos. Apoyamos unas escaleras y subimos por ahí. Una vez que el espacio abierto con los picos fue suficiente para que podamos ingresar. El capitán Valdés iba acompañado de otros 3 integrantes de bomberos, más conmigo, éramos 5. Ingresamos por la rampa, subimos, llegamos al salón principal, donde las cajas estaban, digamos, en fila, mirando hacia la parte de lo que sería la avenida Trinidad. Y empezamos a recorrer con los torsos inclinados hacia adelante, porque había mucha humareda que se acumulaba en la parte de arriba. Y la parte de abajo, digamos, que era más despejado. Por el calor, los vapores calientes hacen que suban, y queda abajo un poco más despejado. Una especie de colchón. Una especie de colchón. Colchón de aire. Y entonces caminábamos de esa forma y llegamos hasta unos lugares donde habían bebidas exhibidas que estaban en forma de triángulo. Me acuerdo incluso la marca de esta bebida, era una bebida alcohólica. Y lo llamativo de eso era que estaban totalmente derretidas estas botellas. Pero lo peculiar era que parecía que estaba en la misa de cada cupé, en pleno novenario de la Virgen, donde las velas se derriten y forman una especie de cono. De ahí pasamos hacia una puerta que lleva hacia un depósito para buscar en esos lugares si había servidores. Llegamos hasta ese lugar, no había nada. Lo que me faltó decir es que en la puerta de acceso principal
estaba, digamos, un cúmulo de cuerpos que estaban empezando a ser retirados tanto por policías, por bomberos, por personas de buen corazón que estaban ayudando porque superaba cualquier capacidad. ¿Eran cuerpos amontonados? Eran cuerpos que estaban todos tirados, estaban en el piso. Pero amontonados hacia la salida principal. Hacia la salida principal. Que estaban cerradas las puertas. Que en realidad ahí es importante decir una cuestión. La puerta... Espera, eso. Volvamos a eso, a lo de la puerta. Vamos a ir enseguida a lo de la puerta. Continuamos. ¿Vos te fuiste? ¿Qué otras cosas comenzaste a observar? Después pasamos a la parte del depósito, no encontramos nada, entonces decidimos subir a la parte superior. ¿Dónde estaba el patio de comidas? Donde estaba hacia el patio de comida, había unas escaleras, subimos que estaba hacia el lado de Artigas, cruzamos de vuelta al salón, nos fuimos hasta las escaleras, subimos a la parte superior y ahí fue impresionante porque resulta que el calor era tan intenso que caían gotas de fuego, que era el material del cielo raso, que era un material plástico, tipo tergopor, que caían como si fueran gotas de agua y se sentía el calor, aunque la ropa era especial para el calor, igual se sentía el calor y sentíamos el chorro de agua que también era lanzado por los carros hidrantes, de manera a que podamos seguir avanzando. Estaban en permanente comunicación con radio, con el capitán Valdés. Llegamos hasta el final del salón, ubicamos una caja registradora y empezamos a mirar qué había ahí y había billetes, fajos de dinero había en ese lugar, pero estaba lleno de hollín y estaban en parte quemadas. Miré algo ahí en que podía guardar eso y encontré una bolsa de plástico, metí todo en la bolsa de plástico y luego decidimos seguir avanzando hasta que llegamos hasta el final, la pared contraria de la avenida Artigas. Llegamos hasta el final y vimos un montículo de cuerpos, uno encima de otro. Para graficar esa imagen, eran como si fueran jugadores de rugby uno encima de otros. Niños, mujeres, hombres. Era tan dantesca esa imagen, esa escena, que no distinguía solamente de si era más chico o más grande, no sabía si era niño o si era algo negro. Pero no eran cuerpos quemados, sino que eran cuerpos que estaban llenos de hollín. Empezamos a mover estos cuerpos buscando a alguien que esté con signos de vida. Lastimosamente ninguno tenía signos de vida. ¿Más de 20, 30 cuerpos? Fácilmente eran 15. 15 cuerpos. 15 lo que se veía. Empezamos a mover hasta que llegamos al último cuerpo. Y ahí, si bien esta imagen era bastante chocante y desgarrador mirar, lo que encontramos al final superó cualquier posibilidad de asombro o de dolor o de tristeza, porque ¿qué fue lo que encontramos? Estaba una mujer en posición fetal, como agarrando algo, y empezamos a mover. Y también los cuerpos, debido a esa, tuvieron como si fuera, se contrajeron todos y los cuerpos quedaron duros como si fuera que ya tenía un cierto tiempo de fallecidos. Como disecados. Como era el resultado de la desesperación, que los músculos se endurecieron todos de los cuerpos por esa situación. Esa es presunción mía ya. Y al mover este último cuerpo, logramos, digamos, estirar el cuerpo para mover de la puerta a la cual queríamos tener acceso. Y era una mujer, no sé si era joven, no sé si era adulta, era una cosa negra. Y al abrir, encontramos el cuerpo de un bebé que estaba tratando de protegerle
de ese momento, del siniestro que se causó a raíz del incendio. Y todos quedamos tratando de superar ese momento, de darnos ánimo, porque teníamos que continuar, estábamos en riesgo nosotros todavía, el fuego todavía estaba vivo. Por lo que continuamos, abrimos una puerta, que era una puerta, digamos que era metálica. Abrimos esa puerta y había unas escaleras que llevaban a una parte más alta, y subimos por esa escalera y tuvimos que romper esa puerta porque estaba trancada. Con los elementos que tenían los bomberos rompimos esa puerta y ahí salimos a una especie de balcón o de terraza interna que estaba rodeada por muros. Ahí fue la primera vez que empezamos a respirar con más tranquilidad, o mejor, empezamos a respirar, pero aún se sentía el aire caliente. ¿Cuántos minutos pasó entre que hayan entrado por la escalera, por la pared de vidrio se había roto, e ingresado y hicieron todo ese recorrido? ¿Cuántos? Mira, era muy dificultoso caminar, desplazarse. Si en condiciones normales vos te podés desplazar en 2, 3 o quizás 5 minutos todo ese recorrido sin pausa, nosotros teníamos que sortear los obstáculos que había en el camino. Cuerpos diseminados. Cuerpos, artículos quemados, muebles caídos, algunos muebles estaban fijados por el piso. Tratamos de mover, no se podía, entonces teníamos que tratar de evadir ese mueble. Pero cuando llegamos a esta terraza interna y estábamos respirando mejor, se produce un estruendo. Era como un rayo, parecía el ruido de un rayo cuando cae a tierra, y se produce como una explosión y se raja la pared que estaba al lado nuestro. Era una pared de aproximadamente 30 centímetros de ancho. Se raja como en forma perpendicular, pero llevando el trayecto como si fuera un rayo. Y se desplaza, como si fuera que la tierra se abría, se desplaza ambas paredes. Y ahí nuevamente, inmediatamente después de ese estruendo, los bomberos suenan la sirena para que nosotros todos salgamos. ¿Había más equipos como el de ustedes? Sí, nosotros teníamos una misión específica. Nuestra misión, por eso nosotros movíamos los cuerpos, no procedíamos a retirar. El equipo de 5 personas que entramos teníamos un objetivo. El objetivo era encontrar el circuito cerrado que era utilizado en ese local. ¿Llegaron a encontrar? No, ahí no tenía el servidor. El servidor era transmitido por microondas al lugar que está cerca del mercado, que es la casa central del Ecuador Bolaño. Perfecto. Volvamos a esa primera imagen que querías describir, donde hablabas de las puertas principales, porque siempre se dijo de que las puertas habían sido cerradas adrede y hasta llaveadas incluso. Sin embargo, lo que vos observaste in situ, dentro del lugar, con los cuerpos ahí, ¿era otra imagen? Yo voy a contar lo que yo vi. Ok. Sin ánimo de denostar el dolor de todas las víctimas, porque era dantesco y doloroso y triste ver toda esa imagen. Lo que yo vi es que las puertas tenían un error estructural, o sea, tenían, no sé si llamarle error, porque es casi criminal la forma que está establecido para que se construya un lugar donde acude masivamente la gente. Las puertas solamente se abrían hacia adentro. Lo que es absolutamente irregular. Claro, las normas de construcción establecen de que las puertas tienen que abrirse en la dirección del cual viene la persona, ya sea de hacia afuera para adentro o de
de adentro para afuera. Tiene que tener el vaivén. Tiene que tener vaivén. Ese vaivén tiene que tener sí o sí. Sí o sí. Por cuestiones de seguridad. Por cuestiones de seguridad. Porque, ¿qué pasó? Lo que yo pude apreciar y concluir con lo que yo vi es que la gente se agolpó en la puerta. Pero para abrir esa puerta, la gente que venía atrás tenían que darle espacio para que puedan abrir las puertas. Se agolparon. Se agolparon frente a la puerta, no podían abrir. Digamos que les hubiera salvado esa situación de que ellos podían haber salido inmediatamente, pero no podían salir. El fuego estaba vivo. Y al producirse, digamos, ese quiebre de la puerta por la cantidad de personas que estaban presionando hacia atrás, ese fue lo más, no sé, no encuentro el adjetivo para calificar, pero eso fue lo que inició para que se oxigene el fuego. Ese era el oxígeno que le faltaba al fuego para que se extendiera. Volvemos a contar esa figura, ¿cuál? El fuego, para que pueda crecer, necesita oxígeno. Sí. Mientras la puerta estaba contenida, había mucho humo, muchos gases tóxicos que también producen muerte, obviamente. Sí. Pero la diferencia es que como no había oxígeno, no permitía que se expanda el fuego. Okay. Al romperse la puerta, lo que produjo es de que se gane oxígeno. ¿Y qué es lo que hace la flama? La flama lo que hace es buscar de dónde viene el oxígeno. Y arrasó con todo eso. Y cuando tuvo ese oxígeno, ¿qué hizo? Fue una lengua de fuego que llegó a una temperatura demasiado elevada para que derrita botellas de vidrio en su trayecto. Estamos hablando de 1000 grados centígrados. No puedo especificar, pero estamos hablando de una temperatura. Yo recuerdo que uno de los, agentes de la ATF dijo, fácilmente podemos hablar de una temperatura a nivel solar. Otro error, imagínate, a nivel solar, otro error que vos pudiste ver, porque nadie te lo contó, como técnico, investigador de planta del Ministerio Público, estuviste ahí adentro y todavía el fuego estaba vivo. Sí. En hora de la tarde, ese domingo 1 de agosto del 2004. Todavía no era de tarde. Todavía no era de tarde. Era ya cerca de las 12, era el cerca mediodía. de las 12. ¿Cuántas personas calculás que murieron ahí en las puertas? Vuelvo a recalcar, había mucho humo, lo cual impedía que nosotros... De lo que pudiste observar. De lo que ahí había aproximadamente 60 personas apiladas. Una al lado de otra, estaban distribuidas por todo el salón. Me olvidé de contarte algo. Sí. Cuando escuchamos la explosión, el estruendo y el crepitar de la pared al romperse, nosotros nos bajamos. Pero cambió totalmente el escenario cuando nosotros nos bajamos. Sí. Nosotros estuvimos caminando bajo techo y al salir caminamos sobre el techo. Se había caído. Se cayó la estructura metálica, se cayó al segundo nivel y nosotros caminamos encima de eso. Ustedes se salvaron por minutos de haber quedado bajo los escombros. Nos salvamos por haber llegado a la parte de arriba. Por eso. Imagínate, podían haber sido víctimas fatales también. También. Ahora, además de esa falla de que las puertas no eran de vaivén, sino se abrían hacia adentro, lo que era absolutamente inadecuado, irregular e ilegal. No tenía que haber funcionado nunca ese supermercado. Tampoco había extractores. No tenía extractor eólico, eso se puede apreciar en todas las imágenes. Esos ventiladores que están arriba del techo. Esos son los famosos, esos son como hongos que giran y hace que renueve el aire. Eso no tenía. Eso no tenía. Es muy importante también lo que había dicho el experto de la ATF, que había dicho de que la construcción del ducto de la chimenea estaba mal. Resulta que tenía una forma, era recto, en forma vertical, y después tenía en forma de L, como un codo, hacía un doble codo, porque había una viga de metal. Para no romper esa viga, para no cortar esa viga, hicieron desviar por un codo y nuevamente en forma vertical hacia arriba.
Ahí es donde se acumuló la grasa De la parrilla. de la parrilla. Y las cenizas que produjeron, o sea, iniciaron el fuego. Y eso se mantenía contenido, no es solamente en ese día, esto era producto de días atrás, de meses atrás, producto de la acumulación de la grasa. Y entre el cielo raso y el techo de zinc que no tenía el extractor eólico, los gases se empezaban a acumular día con día. Hasta que se dio la tragedia. Hasta que se dio la tragedia, porque la chimenea cedió a raíz del calor y ahí se empezó a producir el fuego, que tenía como 40-45 detectores de humo y tenía rociadores, cerca de 98 rociadores, pero su sistema de regadío, por decirlo así, el motor, era uno solo para toda la estructura. Imposible. Imposible, porque era enorme. ¿El depósito del agua tenía agua? Eso ya no lo digo yo, Sí. Lo dijo el resultado de la pericia de los técnicos en incendio de la ATF. Perfecto. Obviamente el testimonio del doctor Alfredo Zárate, que hoy día está ya en otra institución, sigue dependiendo del Ministerio Público, pero en carácter no solamente de investigador, en carácter de alguien que ingresó con bomberos, para una misión que le había encomendado en ese entonces el fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre. De todo lo que contaste, lo que revelaste, lo que pudiste ver, y que 18 años en el tiempo, luego, aún no te olvidas de muchas imágenes. ¿Cómo finalmente se puede concluir con relación a esto? ¿Qué más se puede decir con relación a esta tragedia? Acá hay una doble tragedia. La tragedia del siniestro mismo, que cegó la vida ese día de 397 personas. Y a lo largo de las siguientes semanas se llegó a 420 víctimas, de las cuales no todas fueron identificadas. Esa es una parte de las víctimas. Después están las otras víctimas, que son los deudos, fueron aquellas víctimas mismas que pudieron, por la gracia de Dios, pudieron haber salido, que fueron, digamos, mal orientadas con relación a lo que derechos. Ellos podían haber recibido. En realidad hubo un siniestro, y el siniestro, además de la responsabilidad de los propietarios, había una responsabilidad compartida con el encargado de la construcción, y sobre todo doblemente la responsabilidad es cuando vienen los fiscalizadores que deben de autorizar la apertura de un local como eso, le dan el visto bueno sin cumplirse los requisitos establecidos para una construcción donde la gente acude masivamente. Y esa fue la segunda parte de volver a victimizarle a esas personas que de alguna u otra manera fueron afectadas con el fallecimiento de un pariente o con la mutilación de un miembro a raíz de la quemadura que recibió ese día. Doctor Alfredo Zárate, el testimonio tuyo, creo que es la primera vez que hablas en un medio de comunicación de esa tarea que hiciste. Esta tarea, sí. Ese día. Por acá estuviste en varias ocasiones en otros temas, sí, pero esa tarea que te cupo hace 18 años atrás, un 1 de agosto del 2004, es la primera vez que estás hablando y te agradecemos muchísimo. Cuando quieras. Era el doctor Alfredo Zárate, insisto, tal vez uno de los mejores técnicos forenses de este país, especialista en investigación, que nos relataba lo que sucedió y lo que él vivió 18 años atrás en esta enorme tragedia que, por más que muchos quieran decir lo contrario, aún para muchísimas familias no concluyó. A la vuelta del corte, continuamos con más Causa Justa.
El domingo, bien temprano en la mañana, nos despertábamos, aquellos que madrugamos incluso hasta domingos, con la ingrata noticia, obviamente por ser un ser humano, del fallecimiento de la senadora liberal Suma Gómez en una granja que le pertenecía ahí en el este del país, en donde desde un primer momento se observó una actuación de la primera fiscal interviniente, Cintia Leiva, y del médico forense inicial, que estuvo a cargo inicialmente de este caso, con algunas al menos imprecisiones que incluso produjeron o causaron la llamada, no sé si atención, sino la puntualización desde muchos sectores, desde medios de comunicación o periodistas, de que se quería pasar ya un caso extraño de fallecimiento, en este caso de la senadora Zulma Gómez, ahogada, luego de haber estado parte de la madrugada dormida sobre un colchón y arropada con una frazada en medio del frío, en un muelle que da a un lago en donde colinda con su propiedad. Bastantes particularidades ya en el propio caso y que obligó estas reacciones incluso a que se ordene que el cuerpo de la senadora Zulma Gómez sea enviado a la capital, donde en hora de la tarde del domingo se realizó la correspondiente autopsia. Pero más allá de este caso en particular, que tiene que ver con una muerte por ahogamiento, en donde hay demasiadas muchas cosas por investigar y no se puede hablar de accidente o de una persona que perdió el equilibrio o que cayó sin más elementos que los resultados de la autopsia. Conocimos por la puntualización, entre otras personas, de la experta en derechos humanos, la doctora Alejandra Peralta, de que en este tipo de casos se deben aplicar protocolos que tienen que ver con las figuras normativas que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia, incluso normativas, leyes, reglamentaciones, acuerdos internacionales, protocolos. ¿Es así, doctora Alejandra Peralta? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar contigo y con la teleaudiencia. Sí, efectivamente, existen casos determinados, situaciones determinadas donde se deben aplicar ciertos protocolos. Y una de ellas es cuando se produce la muerte violenta de una mujer. Y en este caso, digamos, en circunstancias donde lastimosamente no hay testigos, ¿verdad? Porque pueden existir muertes violentas, pero sí, efectivamente existen testigos que dicen, si vimos que resbaló y que se ahogó, entonces digamos que sería mucho más fácil obtener ya con testimonios, ¿verdad? La verdad de los hechos. Pero pasa que existen situaciones puntuales y una es esta. Cuando se produce la muerte violenta de una mujer, se deben descartar, dicen los protocolos de Naciones Unidas, que esto haya sido un feminicidio, ¿verdad? Entonces, prima facie con lo que se tiene, tal vez a muchos le pueda sonar exagerado, ¿verdad? Pensar en esto, pero eso es lo que exigen los protocolos, porque en la generalidad de los casos de los feminicidios suelen estos simularse como suicidios o como accidentes. Entonces, ya por la experiencia que se tiene en las investigaciones de los ministerios públicos de Latinoamérica, es que se hacen estos protocolos dentro del seno de Naciones Unidas. Es el protocolo modelo para investigación de casos de muerte violenta de mujeres por razones de género. Y bueno, y este protocolo establece ciertos parámetros o directrices que tienen que tener los investigadores, ya fruto o producto de las experiencias sumadas de miles de casos, sobre cómo tomar entrevistas, sobre qué pruebas colectar, incluso cuando se trata de repente de muertes de mujeres migrantes o mujeres indígenas. Ya de vuelta al protocolo va, digamos, haciendo un subgrupo otra vez de mujeres para poder tomar, digamos, con mayor precisión hasta el último detalle y descartar, en base a las pruebas, de que se haya tratado de un feminicidio. Si finalmente
la fiscal en este caso tiene la certeza de que no se trató de un feminicidio, bueno, maravilloso, va a decir finalmente esto se produjo como consecuencia de un resbalón, fue un accidente efectivamente, pero ya con la certeza de que no se trató de un feminicidio. Entonces, es como que se invierte lo que comúnmente están acostumbrados a hacer los fiscales, porque los fiscales de todo el mundo colectan los elementos que tienen, los elementos de prueba, y en base a esos elementos van trazando su hipótesis investigativa. Entonces, cuando se trata de muerte violenta de mujeres, lo que se hace es invertir eso y descartar primero que se haya tratado de un feminicidio y luego, por supuesto, seguir otra hipótesis alternativa a eso, que haya sido un suicidio o que haya sido un accidente, ¿verdad? Recordemos también, no hace mucho tuvimos el caso de una mujer que se le encontró a ella colgada de un árbol, ¿verdad? Entonces, lo primero que dice la ciencia forense es, bueno, se produjo una asfixia mecánica y la muerte se produjo por ahorcamiento. Entonces, sabemos todos que la muerte se produjo por ahorcamiento, en este caso por ahogamiento. Ahora, ¿cómo se produjo eso? Y si finalmente en los casos de suicidio, en los que se prueba que haya sido verdaderamente suicidio, existió una violencia precedente, todo eso van diciendo estos protocolos y son sumamente importantes porque bien en los casos en los que incluso la mujer se haya suicidado, pudo haber tenido como trasfondo violencia de género. Entiendo. Ahora es, digamos, y muy interesante lo que estás aportando, doctora Alejandra Peralta, desde lo que dicen las normativas, que cambia un poquito toda la cuestión. O sea, se tiene que, en ese tipo de muertes, o en cierto tipo de hechos que tienen que ver con el deceso de personas, bajo cierto tipo de condiciones, como vos decías, internos de centros penitenciarios, mujeres, hasta incluso periodistas o personas que tienen que ver con investigaciones que son parte del Estado, primero la carga del proceso es diferente. O sea, se comienza suponiendo que ocurrió el peor de los escenarios. ¿Está bien si así lo entendemos a esto? Así mismo es, Héctor, y existe, como bien decías, existen hasta el momento, ¿verdad? Tres situaciones, es decir, tres estándares ya ha trazado, digamos, el sistema de protección interamericano y también Naciones Unidas a través de los protocolos, y son en los casos de muerte sospechosa de periodistas. Entonces, se debe presumir primero o se debe descartar primero la hipótesis de que haya sido una muerte o un asesinato por su labor investigativa, por lo que él estaba investigando. Algún tema de repente de corrupción, algún tema relacionado con el crimen organizado, y se le busca silenciar a este periodista y a la vez evitar que las personas evidentemente podamos acceder a esa información. Y se suele simular en la generalidad de los casos, no en todos, pero en la mayoría, que esto se produjo como consecuencia de un accidente en su vehículo o como producto de una pelea que haya tenido o incluso un suicidio. También recordemos el caso de Nisman en Argentina. Entonces, se parte, como bien decías, de esa hipótesis primero y es lo que se tiene que descartar. En el caso de periodistas, que la muerte no haya sido producto de un asesinato por lo que estaba investigando. Y en el caso de personas bajo custodia del Estado, entiéndase personas en centros penitenciarios, en comisarías también bajo control policial o también inclusive en centros de asistencia médica psicológica, se debe también partir de descartar, mejor dicho, la hipótesis de que no haya existido connivencia o aquiescencia de agentes del Estado que no se haya producido por actividad de agentes estatales. Entonces, esto está, por ejemplo, plasmado en el protocolo de Minnesota, ¿verdad? Y en lo que respecta a periodistas también existen protocolos, incluso en Paraguay se está elaborando de protocolos valiosísimos para utilización del Ministerio Público, en la cual se está trabajando en una mesa de periodistas súper, digamos, bastante bien conformada hace ya tiempo, hace unos años, para que el Ministerio Público pueda tener estas herramientas que son vitales a la hora de investigar y de tener absoluta certeza y claridad de qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque aquí hay que enviar un mensaje muy claro para evitar
que sigan ocurriendo feminicidios o que sigan ocurriendo asesinatos a periodistas o que sigan ocurriendo muertes de personas bajo custodia, que es no va a haber impunidad. Es decir, los agentes del Estado, los fiscales, van a saber lo que tienen que investigar y van a saber cuáles son las hipótesis que tienen que descartar o sí, ¿verdad? Para enviar ese mensaje de que no hay impunidad y de esa manera tratar de reducir un poco estos crímenes. Pero también, pero de lo que podemos deducir, este protocolo, que es un protocolo en vigencia, que es un protocolo del cual tiene que estar enterado el Ministerio Público, al parecer no fue tomado en cuenta, al menos por los intervinientes policiales y fiscales, ni por el médico forense. Repito, lo que pasa es que están muy acostumbrados los fiscales a seguir siempre la regla investigativa, que es tomar los indicios que se tiene y tras eso realizar, digamos, trazarse una línea investigativa, una hipótesis del caso, ¿verdad? Pero son estas tres excepciones en las que hay que invertir eso y descartar primero lo otro y bueno, definitivamente en esto consiste, ¿verdad? Seguir recordando de que existen estos protocolos y que su aplicación es obligatoria para los estados que son parte de estos organismos de protección de derechos humanos. Doctora Alejandra Peralta, como siempre, un verdadero placer hablar contigo. Igualmente, Héctor. Igualmente, Hasta luego. Era la doctora Alejandra Peralta, especialista en derechos humanos, y con respecto a esto que plantea, existen protocolos en cuanto a casos de muerte dudosas, en este caso de mujeres, que deberían haber sido aplicados. No se aplicaron, es la pregunta. ¿Y por qué? Es la otra pregunta, si es que los mismos no fueron aplicados. A la vuelta del corte, continuamos con más Causa Justa. ¿Se acuerdan que en anteriores programas hemos tocado y hemos hecho pública la denuncia sobre torturas en la Academia Militar, Academil? Y hay dos noticias que surgieron al respecto. La primera que tiene que ver con una sentencia de una juez militar que sobreseyó al cadete que había denunciado estas torturas, pero que tuvo que soportar un proceso por hurto y violación a las leyes militares. Él fue sobreseído por la propia justicia militar, pero también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reveló su informe final sobre este caso, confirmando que las torturas existieron en la Academia. Hoy nos acompaña el papá de ese cadete, el doctor Rubén Medina, a quien agradecemos nuevamente la confianza en Causa Justa para hablar un poco de esta historia, de este caso y cómo se está dando. Buenas noches. Y ahora, como usted dijo recién, tuvimos un sobreseguimiento libre de la justicia militar en el cual mi hijo se comprueba que él no tuvo nada que ver en el caso de hurto. Y también el tema del mecanismo de prevención de la tortura, que sí dice que ocurrieron los hechos que nosotros hicimos públicos y denunciamos en la Fiscalía de Derechos Humanos. Y que acá lo contamos primero en Causa Justa, acá la gente se enteró, acá revelamos esta historia. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Porque ya son dos instituciones, una incluso militar y otra una institución que está dedicada a combatir a la tortura. Dicen de que no existió el delito que se le acusó a tu hijo, sí, pero que sí existieron torturas. ¿Cómo continúa a partir de ahora la historia? Y ahora estamos con el tema de la Fiscalía de Derechos Humanos, que ellos dicen que están en una etapa incipiente y también investigativa, y dicen que ellos no tienen elementos para comprobar que hubo tortura. Pero que ahora que tenemos la documentación del mecanismo de prevención de la tortura, le voy a acercar a la Fiscalía para que vea que sí existen elementos que comprueban que existieron la tortura en contra de los cadetes. Estos elementos, este informe bastante detallado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que recordemos es un organismo de orden constitucional, similar, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, similar. ¿Cuál es el destino de este informe? ¿Qué puede iniciar este informe? El informe que ellos dan es a modo de recomendar a las instituciones involucradas en el caso a que cambien sus reglamentos, a tomar medidas en contra de lo que es la tortura, también en contra de lo que se realiza en la famosa hora 25, en el cual también los militares desmintieron
que existía esa hora 25. Pero acá en el informe del mecanismo de prevención de la tortura sí está corroborado, y también el excomandante, el general Caballero, dice que existe la hora 25. ¿Qué era la famosa hora 25? En el cual los cadetes quedan a merced de los superiores. Eran horas de la madrugada. Y comenzaba a partir de las 00. Y podía durar toda la madrugada. Podía durar hasta el alba. ¿Qué tipo de hechos se cometieron contra tu hijo, por ejemplo? Y a mi hijo le hicieron el famoso cuayopú, también le hicieron el trípode en su... ¿Qué significa eso para que la gente que no sepa? El trípode es, le ponen la cabeza boca para abajo, ¿verdad? Y las piernas y los brazos cruzados hacia atrás. O sea, parado. Parado sobre la cabeza. Parado sobre la cabeza. Sí. Eso es el trípode. Ese es el trípode. ¿Ese le causó algún tipo de daño a tu hijo? En la cabeza. Tuvo contusiones en la cabeza. ¿Qué otro tipo de torturas se cometieron contra él y otras personas? Le hicieron el famoso cuayopú, los palitos chinos, en el cual le reventaron los dedos. ¿Cómo es el palito chino? Para que, hay gente que no sepa. Le meten unos palitos entre medio de los dedos y le aprietan. ¿Y eso qué le causó a tu hijo? Le reventó el dedo de la mano izquierda. Ahora, a esta hora 25, ¿continúa en la Academia? ¿Continúa, por ejemplo, en las instituciones de enseñanza castrense o policial? Según yo tengo informaciones, ¿verdad?, de otros padres que hoy día mermaron un poco más el tema de los apremios físicos, entre el tema de la hora 25 en la Academia Militar. Pero continúa esta práctica absolutamente inadecuada de formar hombres y mujeres al servicio de la patria bajo bandera a través de apremios físicos, psicológicos o hasta torturas directamente. Y creo que sí, creo que sí. ¿Qué tipo de personas o qué tipo de servidores formamos si eso se permite? Y no sé, psicópatas. Psicópatas vamos a tener como militares o como policías. Rubén Medina, gracias. Un placer. Más que nada, gracias al doctor Rubén Medina por la valentía de denunciar este tipo de hechos y su hijo, porque obviamente existieron intenciones de quitarle la carrera militar a tu hijo. ¿Él continúa en la carrera militar? No. Ahora se presentó el defensor del pueblo, Sí. Adjunto, Rafael Ávila. Sí. Él lo acompañó para presentar una documentación en la Academia Militar, ya que se comprobó que no tuvo nada que ver en el tema del hurto y que Sí. por eso él fue expulsado supuestamente y que el Pidió comandante su reinserción. su reinserción, su Perfecto. reincorporación. Gracias, doctor Rubén Medina. Un placer. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.